Ya está grabando. Entonces, para iniciar con la actividad, voy a darle la palabra a nuestra directora, la licenciada Larisa Mendoza, con las palabras de bienvenida para la actividad. Muchísimas gracias, Claudita. Doctora Artemis Torres, es de verdad un gusto para la Escuela de Diseño Gráfico tenerla pues de esta manera virtual, pero es todo un gusto y un honor contar con su aporte. De verdad lo valoramos muchísimo, sabemos de la calidad de profesional que es. Yo he tenido la dicha de escucharla un par de veces en alguna otra conferencia de la universidad y de verdad es un deleite. Así es que a nombre de la Escuela de Diseño Gráfico, del claustro de profesores que la componemos, mis compañeros y de todos los estudiantes, agradecemos el tiempo que nos va a dedicar. Solo para comentarle un poquito, el ejercicio del proyecto de integración es una práctica que venimos teniendo en la escuela desde que se fundó, desde que se abrió. Entonces, es una integración de todas nuestras asignaturas a nivel vertical de cada ciclo, en el que, como su nombre lo dice, se integran todas para hacer un producto de diseño gráfico. Entonces, esta charla que usted nos va a dar nos da el insumo, parte del insumo teórico que se necesita para la formación de nuestros estudiantes, para que tengan todo ese antecedente histórico que se necesita para producir las piezas que vamos a necesitar. Así es que muchísimas gracias de nuevo. Tenerla aquí con nosotros es un honor. Gracias, Claudita. Ok, gracias, Larisa. Entonces, para continuar con la actividad, voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Emperatriz Pérez, quien nos hará la presentación de nuestra conferencista. Muchas gracias. Saludos a todos y bienvenidos. Un saludo a nuestra señora directora, la licenciada maestra Larisa Mendoza, a nuestra invitada muy especial, la doctora Artemis Torres, quien para nosotros como Escuela de Diseño Gráfico es un honor que comparta su pensamiento y discurso en esta época de reflexión y crítica sobre el Bicentenario. Ella tendrá a bien impartirnos la conferencia que se llama de la independencia a los acuerdos de paz. También buenas tardes a los docentes de la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Diseño Gráfico y a los estudiantes del tercer semestre de la carrera que van a desarrollar el proyecto de integración durante este semestre. Para hacer una breve lectura de la semblanza de la doctora Torres, vamos a comenzar con que es doctora en Filosofía, licenciada en Historia, profesora de Historias y Ciencias Sociales, egresada de la Escuela de Historia de la USAC, exdirectora de la Escuela de Historia, primera mujer en ganar las elecciones para ocupar dicho cargo. Por muchos años, docente de Historia y Teoría de la Historia en la misma escuela, la misma unidad académica, autora de varios libros, entre los que destacan El pensamiento positivista en la historia de Guatemala, siglo XIX, Docencia y Humanismo durante la Revolución de 1944-1954. Coautora del libro El arte guatemalteco, expresiones a través del tiempo. El pensamiento conservador en la Guatemala del siglo XIX. Sus participaciones han sido representando la Universidad de San Carlos de Guatemala en distintos eventos y escenarios culturales y académicos a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los realizados en universidades de Cuba, República Dominicana, México, Centroamérica, Colombia, España, Portugal, Francia e Italia. En este último país, recientemente fue reconocida como profesora disertante e invitada de honor del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Ferrara. Su trayectoria es reconocida en diferentes medios donde destaca la participación de la mujer, que es tan esencial en estos tiempos en el ámbito académico. Es también conferencista de TEDx en USAC, y quien en reciente entrevista compartía que el libro La patria del criollo del doctor Severo Martínez Peláez es su libro de cabecera,
que también es importante indicar que fue uno de los libros más leídos en el 2020. Así que para mí es un honor que la doctora Artemis Torres comparta con nosotros su pensamiento, su visión y esa historia, ¿verdad? Esa verdad que tiene que importarnos a todos, porque la universidad es un referente y es un tanque de pensamiento. Así que muchas gracias. Bienvenida, doctora Torres. Gracias, Empi. Entonces dejamos en el uso de la palabra a la doctora Artemis. Muy buenas tardes. Primero quiero decirles que me siento muy cómoda. A pesar de que estamos en una comunicación virtual, me siento muy cómoda y cada vez más me siento parte de la Facultad de Arquitectura, precisamente porque siempre he considerado que la universidad, si bien es cierto, son los edificios, son los cursos, fundamentalmente son las personas. Y la parte humana de nuestra universidad, pues es lo más valioso. Y no tengo palabras para decirles que muchas gracias, tanto las palabras de Larisa, que con todo respeto te digo Larisa, y por supuesto de Emperatriz, pues con esta introducción breve que han hecho, creo que me siento verdaderamente honrada con esta presentación que ustedes me han hecho. No saben el gusto cuando me invitaron a participar con los alumnos del tercer ciclo, pues mi respuesta siempre va a ser sí y siempre sí, porque son ustedes, porque es la facultad a la cual tanto quiero, pero fundamentalmente porque sé también que tenemos una solidaridad de sancarlistas y porque diseño gráfico es una expresión más del talento, del arte, del potencial creativo que tienen ustedes como docentes y por supuesto que se lo transmiten con toda esa pasión a los estudiantes que son la razón de ser de nuestra alma mater. Así es que Claudia, Larisa y Emperatriz, desde por medio de esta pantalla, les mando no solo un saludo especial, sino les mando también un abrazo cargado de mucho afecto. Así es que gracias por esas palabras. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que hoy pues nos tiene reunidos y es, siempre lo digo, ese sincretismo que hace la facultad con cada uno de sus egresados y sus estudiantes en las diversas especialidades, de hacer esa amalgama de un contenido teórico y científico y conjugarlo con esa parte artística creativa, que ya lo indicaba, uno no sabe en un momento dado si está hablando con el científico o si está hablando con el artista. Y eso es parte de la atracción de una facultad tan importante como la de ustedes y de tener temas de conversación tan profundos con cada uno de sus egresados y de sus estudiantes. Justamente porque la parte creativa es como uno de los reservorios más importantes de la parte humana que debe de potenciarse y qué mejor que sea nuestra universidad la que abra esas brechas. Y miren, no está de más compartirles que cuando estudiaba hace algunos años y veía que en las décadas pasadas, por ejemplo, todos aquellos estudiantes que tenían una inclinación al mundo de las letras, al mundo de la literatura, al mundo de la filología, pues encontraban, al no existir una facultad de humanidades, encontraban un eco de estudio para esa capacidad creativa de potenciar la palabra, encontraban un recinto en la Facultad de Derecho. Pues lo mismo sucedía también con muchos artistas guatemaltecos que empezaron a buscar también su propia formación en una facultad como la Facultad de Arquitectura. Y por eso vemos que muchos de los grandes artistas que ha dado el país, pues han pasado por estas aulas universitarias y han expresado y han desbordado esa gran capacidad en aulas como la de la facultad. Digo esto porque de verdad es estar hablando, es estar en una interlocución con personas que tienen esas grandes cualidades. No sé si son virtudes o cualidades, pero es algo que los hace estar, digamos, en un peldaño
en donde pueden universalizarse más a través de la expresión del arte. Y apostarle a eso en un país como el nuestro implica también desbordar una parte de nobleza que hay dentro de la particularidad y de la subjetividad. Pues vamos a empezar entonces. Miren, si bien lo mío es la historia, estamos muy unidos porque somos también humanistas. Y en ese sentido, no solo somos científicos sociales, sino también humanistas. Y quiero empezar con una presentación PowerPoint que les he preparado, en donde vamos a hacer un ejercicio y me voy a ir tomando el tiempo para no excederme. Y también, Claudita, si me pudieras decir cuando ya estemos en tiempo pasado para poder concluir. Okay. La verdad es que... ¿Le presento yo o va a presentar a usted? Si quieres tú, y yo te voy diciendo y les vamos pasando. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Vamos a hacer un recorrido rompiendo la lógica de la historia que hemos estudiado. Y miren lo que vamos a hacer. Si bien es cierto, la historia nos la han enseñado que tiene un hilo conductor, que es el hilo de la cronología. Hoy vamos a hacer un ejercicio, digamos, que rompe esa lógica de ir asumiendo los periodos históricos. Y lo vamos a hacer del presente para el pasado. Esta ruptura de la lógica de comprensión también nos va a dar una posibilidad distinta de pensar la Guatemala que hoy tenemos, ya que nuestro punto de referencia va a ser los 200 años de ese hecho histórico que se ha denominado la independencia, para poder explicar los acuerdos de paz y poder luego de pensarnos críticamente como país, como nación y como un conglomerado que hoy está en este presente, comprendiendo su presente, su realidad, pero también con esa visión de futuro. Y en ese sentido vamos a hacer entonces este juego de empezar por el presente. Y miren, queridos estudiantes y colegas docentes, vamos a decir primero que ese hecho de la independencia, al cual hoy estamos llegando a sus 200 años, y que ustedes ven que el Estado, que las escuelas, que el sistema educativo en general y los espacios culturales y académicos están tratando de hacer una celebración de esos 200 años. Hoy, como sancarlistas, vamos a ver si debemos de hacer una celebración, si debemos de hacer, por el contrario, una reflexión profunda de lo que ese hecho histórico significó, o si debemos de hacer una conmemoración, que no es lo mismo celebrar, conmemorar, y la conmemoración también vista como una reflexión. Y como sancarlistas que somos de una universidad pública, que debemos y reconocemos que tenemos una responsabilidad social ante el pueblo de Guatemala, y no digo la sociedad de Guatemala, sino ante el pueblo de Guatemala, que es distinto, vamos a ver entonces que esas dos grandes corrientes que hoy se debaten, una nos dice que hay que celebrar, y es la concepción, digamos, del oficialismo, que el Estado la está acuñando y que está imponiendo en todo el sistema educativo guatemalteco que se celebre un hecho ocurrido hace 200 años y que lo hemos aprendido con nuestros libros de estudios sociales. Lo hemos aprendido como aquel momento de un 15 de septiembre de 1821, en donde la historia que plantean esos libros nos dice que se llegó a un punto en que Guatemala firmó su acta de independencia, pero quizás cuando estamos en la primaria y estamos en el nivel medio, pensamos muy poco de lo que significó esa independencia. Y hoy vale la pena retomarlo porque justamente estos 200 años a los cuales está llegando de que se produce ese hecho, que es un hecho, claro, importante, lo vamos a retomar en su significado y en su sentido. Y quizás no voy a ahondar mucho en lo que el significado y el sentido hoy tienen para la Guatemala actual, pero porque vamos a ver de manera horizontal que los hechos históricos en Guatemala suceden también bajo muchas influencias internacionales.
Entonces, cuando nos ubicamos 200 años atrás, debemos de pensar que el mundo hace 200 años tenía muchas potencias extranjeras que dominaban a través de las colonias. Y si no, veamos cómo Francia tenía sus dominios en África, tenía sus dominios en Asia y tenía dominios en muchas colonias que las hacían o las dominaban para sus bienes. Veamos cómo países como Inglaterra hacía lo mismo, Portugal y fundamentalmente España. Recordemos esa historia que nos contaron nuestros profesores hace algunos años atrás en nuestra vida y que se nos fueron grabando y que pensábamos por qué éramos una colonia, seguimos siendo hoy una especie de colonia. ¿Cómo podemos interpretar eso? Pero ubiquémonos entonces en aquello que se nos decía, éramos una colonia y luego fuimos independientes. Esas grandes potencias que hoy las miramos como países desarrollados, sobre todo Inglaterra, Francia, menos España y menos aún el caso de Portugal, pero otros más, ¿cómo podían tener esas colonias de las cuales extraían sus riquezas y fundamentalmente el trabajo de los pobladores que históricamente estaban ahí y fueron acrecentando sus fortunas y hoy los vemos como países, entre comillas, ampliamente desarrollados? Pues vamos a empezar con esto y veamos cómo empiezo con esta diapositiva en donde podemos observar que hasta nuestra moneda de hoy en día hace alusión a ese hecho histórico, a ese fenómeno que se ha llamado la independencia. Nuestro billete de A20 es un billete que circula y que cuando lo tomamos entre nuestras manos y lo vemos detenidamente, vemos que hasta aún con las expresiones numismáticas como la moneda nacional, estamos reproduciendo un tipo de historia con estas imágenes y con estas escenas que justamente son difundidas masivamente por el Estado de Guatemala a través de cada una de sus expresiones de gobierno. Veamos cómo este billete en uno de sus lados presenta la figura de Mariano Gálvez, un prócer de la independencia, un presidente de la Federación de Guatemala, y por supuesto al darle la vuelta vemos eso que tanto hoy nos une, que es el reflexionar sobre la independencia y la firma de esa acta que tantas veces hemos escuchado y que en algunos libros la hemos leído y la hemos visto en una de sus reproducciones. Esa escena en donde aparecen lo que hemos dicho, los próceres de la independencia. Hemos visto entonces que este billete en esa escena, en donde si le ponemos atención, vamos viendo de que las figuras que aparecen firmando el acta son figuras de la élite criolla guatemalteca, figuras de la alta jerarquía militar de ese momento y figuras también de la alta jerarquía eclesiástica. No vemos que en esta escena aparezcan pobladores, ciudadanos, como hoy podemos decir, o personas de los pueblos originarios. No vemos que aparezcan personas cuya vestimenta representen que son de las clases populares. No vemos entonces que las grandes mayorías estén presentes en esta escena de la firma del Acta de la Independencia. ¿Qué sucede ahí? Estamos viendo que en nuestro diario vivir, al manejar las monedas, pues efectivamente se está creando un imaginario colectivo en quienes se detienen a ver este tipo de moneda. Y pensamos y decimos, bueno, es el Acta de Independencia, es un prócer de la independencia. Cuando vemos hacia lo largo o hacia esa visión horizontal, esa concepción horizontal de los imaginarios colectivos en la Guatemala actual, vemos que este billete hace juego con el centro comercial Los Próceres, con el bulevar. Vamos viendo de que todo en Guatemala tiene una articulación de imaginarios y los próceres de la independencia van siendo cada vez más una figura muy recurrente que se nos va grabando constantemente en esa mentalidad colectiva que tenemos los y todos los guatemaltecos. ¿Por qué hablar de esto?
porque esta imagen nos sintetiza concretamente quiénes fueron y para qué intereses respondía ese proceso de independencia. Con solo el lenguaje iconográfico e iconológico de este billete, de esta moneda nacional, podemos verificar que ha sido una constante nuevamente del discurso oficial, de una historia oficial que se debate entre ser historia oficial y ser historia crítica. Y por supuesto, nuestra Universidad de San Carlos, que tiene centros de investigación. Yo pertenezco a uno de ellos, que es el Centro de las Culturas de Guatemala, en donde hay un equipo de profesionales de la antropología, de la arqueología, de la sociología, de la historia, haciendo muchos esfuerzos por decir esa historia oficial que nos transmite el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala a través de sus distintos gobiernos, es una historia que tiene que contrastarse, porque esa historia oficial trata de invisibilizar a la historia científica, que efectivamente es abanderada por la Escuela de Historia, por estas instancias de investigación propias de la Universidad de San Carlos. No quiero decir que sea solo la Universidad de San Carlos la que esté haciendo este otro tipo de historia, que trata de ser historia objetiva, historia científica, historia crítica. Hay muchas otras instancias más, pero fundamentalmente las instancias de nuestra universidad como una institución que trata de quitar los velos y de desenmascarar lo que en estos hechos históricos ha sucedido. Pasemos a la segunda diapositiva y vamos a ver entonces, ahí creo que si le damos otro clic nos podría dar el texto, que podríamos ver, o está bien, podríamos decir que esta imagen de mucha expresión visual nos dice y nos hace pensar la Guatemala que hoy tenemos. Y la Guatemala que hoy tenemos no puede explicarse sin ver hacia atrás. Por eso es que quienes dicen hay que olvidar lo que pasó atrás y hay que posicionarnos en lo que actualmente estamos viviendo, nos están quitando el derecho de poder encontrar nuestras causas en el pasado. Y fíjense qué importante es esto. Es muy importante porque cuando estamos hablando de esas dos concepciones de la historia y sobre todo de la historia de Guatemala, estamos viendo que hay dos visiones muy propias. La historia que nos narra, que nos describe, que nos hace memorizar, que es la historia oficial, que yo cuestionaría, ¿es historia o es más una descripción, digamos, acuciosa, erudita, o es realmente la otra historia, la historia vista desde los actores sociales, vista desde los conglomerados, vista desde los pueblos? Esa otra historia busca explicaciones, busca interpretaciones, busca procesos, no se limita solo a la descripción de los hechos. Y esa historia de la cual hoy estamos hablando es la que nos dice que producto de ese hecho de la independencia, producto de las reformas liberales, producto de las dictaduras cafetaleras en el país, hoy tenemos una Guatemala que se debate entre la pobreza y la pobreza extrema. Hoy tenemos una Guatemala de mucha desigualdad. Hoy tenemos una Guatemala que experimenta violencia, no solo de una violencia en todo, de muchas aristas. Hoy tenemos una Guatemala a la cual le pesa mucho la expresión del racismo. Hoy tenemos una Guatemala con unos altos índices de corrupción que nos hacen cada vez más pensar en que las políticas deben de ser transparentes y que la transparencia debe de estar presente en todos los proyectos de gobierno, ya sea a nivel macro, micro y todas las dimensiones que los proyectos puedan tener. Hoy pensamos que esta Guatemala está en crisis, que ha estado en crisis, pero que hoy la crisis se pone más agudizante cada vez que vemos esos hospitales colapsados hoy con la pandemia,
que vemos la pobreza más acelerada y la manifestación de las banderas blancas en las carreteras y en las partes públicas, que hoy vemos que digamos, el vivir con dignidad, con lo mínimo, como es, por ejemplo, el acceder a una vivienda con lo necesario, es cada vez más lejano para los grandes sectores de la población. Hoy vemos que la misma alimentación va acumulándose y va haciendo crisis en todo eso. Pero todos estos fenómenos y marcadores de esa crisis que hoy estamos viendo es producto de lo que hemos llamado un estado inconcluso, un estado fallido, un estado que no ha tenido la capacidad de poder darle a sus habitantes una vida con dignidad, de respetar la misma existencia de las personas, de hacer que los derechos humanos prevalezcan, el derecho a la vida, que es fundamental, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son fundamentales para una convivencia pacífica. Y esos orígenes de ese estado fallido se encuentran en gran medida en ese recorrido histórico que hoy vamos a hacer hacia atrás. Por eso quería decirles que los sancarlistas somos muy sensibles porque tenemos un conocimiento bastante profundo de lo que hoy implica la realidad en la cual como profesionales vamos a aplicar nuestros conocimientos. No puedo pensar en un sancarlista que no sea sensible al dolor humano, que no sea sensible a esa crisis y a esos niveles de corrupción que hoy estamos viviendo, que su afectividad no se vea, valga la pena, influida cuando vemos que los hospitales están colapsando y que mucha gente que podría salvarse de la pandemia no se salva porque no hay médicos, no hay medicamentos y no hay tecnología. Por eso es que hacemos un punto y aparte, porque efectivamente nuestros cursos, y esto se demuestra con el esfuerzo que está haciendo la Escuela de Diseño Gráfico al hacer este tipo de actividades, en donde podrían decir, ¿por qué invitar a alguien de historia? ¿Por qué invitar a alguien de política? Porque efectivamente el esfuerzo del conocimiento es formarnos y no solo informarnos. Informarnos implica conocer esto que es lo vivo, esto que es el escenario actual de un país que hoy demanda un trato digno y demanda posibilidades distintas de poder convivir en paz. Vamos a otra diapositiva, por favor, Claudia. Y vamos a ver esa realidad sin máscaras en el tema también el tema social. Y obviamente cuando decimos una realidad sin máscaras es porque no la vamos a tratar no vamos a tratar de ocultar lo que todos los días vivimos. Y lo que esa Guatemala, digamos, romántica, distorsionada, idealizada, que pueden presentar otras instancias hacia afuera e incluso hacia adentro, pero que no quitan, no develan eso que está tras esa verdadera, digamos, dentro de esa pantalla que nos está constantemente deformando lo que la realidad nos presenta. Estoy hablando de otras instancias culturales, el tema, por ejemplo, de cómo vender la Guatemala hacia afuera. Muchas veces el Estado va a generar, digamos, visiones e imágenes falsas para poder vender una Guatemala a un turismo que la quiere conocer, pero la conoce a partir de ese filtro de idealismos. Y bueno, no lo vamos a cuestionar, sencillamente vamos a decir, eso también es una realidad. Y en esta pirámide social que yo quiero compartirles, pues estamos hoy hablando que esa crisis estructural del país que vamos a ir construyendo hacia atrás, pues se va dando en una división social cada vez más marcada, en donde esa polarización de más pobres y menos ricos va generando también como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y que puede ser muy peligroso para toda la estructura social, no solo, digamos, para las clases bajas, medias y altas, poniéndolas en una, digamos, pirámide de ascenso en donde quizás la pirámide queda obviamente muy corta
porque no es, digamos, tan fácil decir la sociedad se está dividiendo en estas clases sociales o en estas estratificaciones, pero por elementos de tiempo y por elementos didácticos, pues la vamos a visualizar de esta manera, ¿verdad? Siempre abajo, en la gran, digamos, base social, vamos a encontrar a los sectores productivos, quienes están ligados directamente con la tierra, todos aquellos campesinos, jornaleros, muchos de ellos obviamente provenientes de los sectores indígenas y sectores mestizos que no han tenido la oportunidad de un ascenso, no han tenido esa oportunidad de pasar a constituirse en clases medias. Y obviamente, por supuesto, que no tienen acceso a los servicios, que no tienen acceso a, cuando digo a los servicios, estoy hablando de la salud, de la educación, de la vivienda, que son pues derechos humanos fundamentales. Y esa clase media que cada vez se va reduciendo más, y ahí vemos un peligro constante. Se está reduciendo la clase media, se está acrecentando la clase de abajo y se está minimizando cada vez más, se está haciendo más pequeña la clase alta. Entonces, hay acumulación de riqueza, clases medias que están tendiendo a desaparecer y clases bajas que se están ensanchando. Esa polarización entre la cúspide de la pirámide y la base, esa polarización se está tensando cada vez más y esa tensión que se está generando puede llegar a colapsar haciendo un estallido social aún más profundo y también complicado en su relación. Pues podríamos decir que esa clase media está compuesta por empleados públicos, por pequeños comerciantes y propietarios que incluso a nivel ideológico y cultural presentan también, digamos, un poquito más de confusión en cuanto a sentirse muchas veces de la clase alta, pero muchas veces también a estar del lado de la clase mayoritaria. Entonces, ahí hay como, digamos, una componenda que nos ayuda a comprender por qué esa clase media está tendiendo a desaparecer. Tenemos esa clase, digamos, esa oligarquía que es la cúpula de la pirámide social, en donde podemos ver efectivamente que han sido ese sector de los grupos que hemos denominado históricamente los criollos, pocas familias que dominan, digamos, dominan la cúpula económica, la cúpula política y, por supuesto, también la ideológica. Teniendo claro esto, podemos decir que esa clase oligarca que ha estado en la cúspide de la pirámide es la que va a protagonizar esa independencia hace 200 años y que justamente es la que en gran medida es la responsable de tener la Guatemala que hoy estamos tratando de comprender y a la cual estamos tratando de reflexionar sobre ella en función de esa historia pasada. Por eso podríamos decir, queridos estudiantes y compañeros, que en gran medida el presente es producto de ese pasado. Estamos tratando de buscarle las causas para comprender las consecuencias que hoy estamos viviendo y poder proyectar en base a esas causas y consecuencias un futuro que nos competa a todos y que nos responsabilice y nos comprometa a todos para que sea cada vez mejor. Entonces, podríamos decir, hoy tenemos crisis económica, estamos viendo que cada vez hay menos posibilidades de trabajo, menos opciones de insertarse laboralmente, estamos viendo un Estado que cada vez más se está alineando a los principios del mundo neoliberal, en donde el trabajo cada vez está siendo más virtual y eso implica también dejar a las grandes mayorías sin acceso a tener un trabajo digno. Estamos viendo que la producción también está cambiando. En lo social estamos viendo esta pirámide social que se está agudizando. En lo político estamos viendo una clase de políticos cada vez más corruptos, menos transparentes, que están cooptando y están transparentando todo aquello que sea del Estado y que sea de poder público, políticos que van a favor de la privatización, incluso de los bienes de la población guatemalteca, y cultural e ideológicamente
un Estado que cada vez más está entonces emanando políticas ideológicas para poder uniformarnos a todos desde parámetros también culturales e ideológicos. Al lado de todo esto, vemos elementos, vemos instancias, vemos recintos como nuestra universidad que analizan toda esta realidad y que efectivamente hacen un esfuerzo por ser críticos y oponerse ante lo que esta realidad está imponiendo de manera tajante. Pasemos la otra diapositiva, por favor. Y vamos a llegar que unas décadas atrás encontramos lo que las nuevas generaciones han estudiado también en sus libros de texto, que fue el llegar a los acuerdos de paz. Esas contradicciones que vamos viendo y que hemos visto en estas dos diapositivas anteriormente, que son la exclusión en el tema económico, la polarización en el tema social, la corrupción en el tema político, la alineación casi perfecta que tienen esas oligarquías como cúpulas de poder con la clase política y con también la expresión de todo un aparato represivo materializado en el ejército de Guatemala, que está justamente para defender los intereses de esa oligarquía que ha estado siempre con el poder político, económico, social e ideológico en el país. Todas esas contradicciones que se vinieron dando en el siglo pasado y en el siglo también anterior, colapsan más o menos en los años 60, después de haber vivido Guatemala un proceso revolucionario, y esos conflictos por tierra, después de los despojos que se hicieron a las grandes mayorías indígenas del país, todos esos conflictos también que los vimos aunados con temas culturales como el tema del racismo, todos esos conflictos que se hicieron y se fueron dando por la represión que fueron causando las distintas dictaduras cafetaleras que respondían a los intereses siempre de esa misma élite oligarca, hacen crisis, y esa crisis da origen al llamado conflicto armado interno. Más de 30 años de un enfrentamiento entre el Estado, que defendía los intereses de las oligarquías y que se defendía de manera directa a través de un ejército, y los pueblos originarios, las grandes mayorías campesinas y mestizas, que colapsaron en esa serie de contradicciones que llegaron a un punto tal de grado de desarrollo que al ser su colapso no encuentran otra vía más que generar un conflicto armado interno para buscar las salidas a esto que estaba asfixiando, sobre todo la falta de tierras, a las grandes mayorías del país. Por eso es que esos acuerdos de paz que abordaron muchos temas se dieron con esa firma que finalmente se dio en diciembre del año 96, y en donde se establecían como temas prioritarios la paz por medios políticos. Y recuérdense ustedes cuántos desaparecidos, cuántos muertos se dieron en esos más de 30 años de enfrentamiento, y por supuesto cuántas víctimas, y nuestra universidad también tuvo muchas víctimas, tanto de profesores, tanto de estudiantes, tantos también de compañeros del sector administrativo y de servicios, que también con su sangre aunaron también a que el proceso para que una Guatemala mejor se pudiera construir. La universidad no estuvo al margen, y producto de ello, de que ahora tengamos también dentro de la Plaza de los Mártires un monumento dedicado a todos aquellos sancarlistas que perdieron la vida en este conflicto armado interno, y que cuyos nombres ahora han retornado a su espacio, a su casa, a su alma mater, que es la universidad, y se les ha hecho un reconocimiento para honrar su memoria y honrar también todos aquellos deseos y anhelos de un país diferente, con mayor armonía y con mayor humanidad. Esos conflictos, esos acuerdos de paz también incluyeron un acuerdo relativo a los derechos humanos, en donde estos se pudieran respetar, los derechos humanos no solo de un sector de la población, sino de todos los sectores, y también incluyendo, por supuesto, a los niños y a las niñas, a las mujeres, a los ancianos, a la tercera edad,
puesto que ustedes han visto últimamente el desborde que hay hoy en día con la violencia, sobre todo de mujeres, y los últimos casos como el acontecimiento de esta niña asesinada. Las poblaciones desarraigadas, todo ese boom que se generó a partir de ese conflicto armado interno que también hizo el desplazamiento no solo a lo interno del país, sino también hacia otros países en la búsqueda de mejores condiciones de vida, porque el Estado de Guatemala ha sido incapaz de generar eso que es los puestos de trabajo para que la convivencia fuera, pues digo, más equitativa y más armónica. Podríamos decir que en eso hoy estamos viendo los grandes éxodos que vienen de personas que están migrando y emigrando a la vez, sobre todo a Estados Unidos, y cómo la nueva agenda política norteamericana con este nuevo gobierno que recientemente se instaló, tiene como punto de referencia en su agenda internacional el caso de Guatemala y de Centroamérica como paso para estas grandes oleadas y masivas oleadas de migrantes y emigrantes que ya se encuentran allá en búsqueda de su sobrevivencia. Podemos decir también que el conflicto, los acuerdos de paz incluyeron también la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, con todos los atropellos que históricamente se han hecho a los pueblos indígenas, con el sometimiento brusco, con el sometimiento a la fuerza violento de las poblaciones para que desposeídas de sus tierras en el siglo XIX se ven obligadas a buscar medios de trabajo, sobre todo en las fincas, que por muchos años fueron exclusivamente cafetaleras, en búsqueda entonces de su propia sobrevivencia y su sustento material. La situación agraria, cuando revisamos la historia del país, vemos aquella gran injusticia por cómo se ha dividido la tierra y cómo fueron despojados estos pueblos indígenas con la invasión extranjera durante los procesos de conquista y colonización. Y por supuesto, uno de los acuerdos que aborda la nueva función del ejército en una convivencia democrática. Hoy seguimos viendo que tenemos un ejército que sale a las calles para reprimir a la población y que los sancarlistas, efectivamente, por develar estas verdades, también han sufrido y hemos sufrido todos, porque todos somos parte de una gran comunidad académica de esa represión, por decir lo que no es solamente justo, sino también verdadero. La función de un ejército que está ahí intocable, que solo representa gastos para el país, y en cuanto que hasta poseen en estas circunstancias un hospital que es propio del ejército de Guatemala, cuando que nuestros hospitales en comparación con ese están en situaciones muy deplorables y que deberían de ser los que tienen la tecnología, los médicos y los medicamentos en función de toda una población. Eso como uno solo de los ejemplos que tenemos para poder decir estos acuerdos de paz quisieron entonces por la vía pacífica acabar con ese conflicto, y el conflicto evidenció esas contradicciones que se venían dando y que ya eran insostenibles para la gran mayoría de la población. Entonces la universidad dio también su sangre, tuvo a esos grandes mentes brillantes, lúcidas, que los podemos ver al hacer el recorrido por las instalaciones de la zona 12. Podemos ver un Mario López Larrabe que nos da la bienvenida a la biblioteca, al edificio de biblioteca. Podemos ver una Rogelia Cruz que está ubicada también en uno de los edificios que presenta uno de los murales más importantes. Y al pasearnos por toda la ciudad universitaria, también con esa creatividad estudiantil y docente, los murales también nos hablan y nos han dado esa posibilidad de sentirnos universitarios porque somos parte del pueblo de Guatemala a través de esas pinturas. Pasemos otra, Claudia, por favor. Y vamos a ver que dentro de ese conflicto armado interno también tenemos que mencionar algo que es fundamental: víctimas y personas que han hecho de ese conflicto y esos acuerdos de paz, se han posicionado con su ética, con su comportamiento digno, con su comportamiento moral,
con esos principios que no fallaron en sus trayectorias de vida. Quise colocarles acá una fotografía de Gerardi, el padre Gerardi, ¿verdad?, que con esos informes de esclarecimiento de lo que sucedió en ese conflicto armado interno, que los acuerdos de paz exigían un informe detallado, pues consiguió su muerte en manos de lo que hoy se ha esclarecido y todavía está pendiente por esclarecer, la muerte de esta figura representando a una iglesia, pero una parte de la iglesia con un compromiso social. El padre Gerardi en aquellos volúmenes de Guatemala Nunca Más hacía una recuperación y hacía una afirmación que la mayoría de las masacres cometidas fueron efectivamente cometidas por el ejército de Guatemala. Y una jueza de la talla de Yasmín Barrios, una egresada de nuestra Facultad de Derecho, una mujer muy proba, una mujer muy correcta, que tuvo el valor de decir en este país si hubo genocidio, de sacar a luz toda esa verdad en función de lo que los pueblos demandaban y de lo que era también la justicia en el tema de la justicia transicional. Y por supuesto son como figuras señeras que hicieron, en este caso de la jueza Barrios, pues también ha dejado una huella, porque el establecer que sí hubo genocidio en más de 3 décadas de enfrentamiento, pues también abrió la brecha histórica para que Latinoamérica siguiera en la búsqueda de esa justicia social. Una sancarlista a mucha honra, de las que se han mantenido incorruptiblemente en su puesto y que ha estado a favor de las causas más justas del pueblo de Guatemala. Pasemos un poquito la otra diapositiva. Y ese pasado reciente de esos acuerdos de paz y de ese conflicto armado interno, pues tuvo protagonistas. Y los protagonistas eran las figuras presidenciales fundamentalmente en ese paso de esas décadas. Tenemos militares al frente después de los años, ya en los años 60, 70 y 80, y estos presidentes fueron los que estuvieron, digamos, generando que esa conflictividad, siempre en defensa de los intereses de esa oligarquía criolla que, insisto, tiene o se apropia del país de manera directa en esos años, 1821, 1823, es la que estas figuras han defendido los intereses económicos, políticos y sociales de esa pequeña cúpula que sigue manteniendo el poder y que hoy los vemos todavía tomando las decisiones en países como el nuestro. Entonces, hoy estamos hablando de un Arana Osorio, de un Shell Laungeru García, de un Romeo Lucas, que fueron las figuras presidenciales a las cuales pues ese Estado, se representaba el Estado, pero que ellos a la vez defendían y representaban los intereses de esa oligarquía. Con esta fotografía solo quiero resumirles unas cuantas décadas. Estoy hablando de los años 60, 70 y 80, fundamentalmente 70 y 80, en donde ese pasado reciente del país no debe de olvidarse, pues es nuestra memoria reciente. Pasemos un poquito atrás, la otra diapositiva. Y quise traerles, como recuérdense que este ejercicio va del presente hacia atrás. Y quise traerles, previo a analizar brevemente, en 2 minutos, lo que significó la Revolución de Octubre, porque en la Revolución de Octubre los sancarlistas siempre hacemos una pausa, y una pausa que creo yo la vemos con pasión, con añoranza, pero también la vemos como un ejemplo y un referente a seguir. Una de las pinturas de Diego Rivera, el pintor mexicano, esposo de la otra pintora famosa, ¿verdad? Frida Kahlo, pues una de las pinturas más famosas, La Gloriosa Victoria, que tiene también, es una pintura que tiene una historia muy peculiar, puesto que Diego Rivera y Frida Kahlo tenían un pensamiento abierto, un pensamiento crítico, un pensamiento, diría yo, de avanzada, pues cuando la Revolución del 44 la interviene Estados Unidos e interviene totalmente el país, pues eso va a generar en esa sensibilidad artística la necesidad también de pronunciarse.
Ellos tenían muchos amigos guatemaltecos que ya estaban en el exilio y sobre todo en México. Tenían muchos amigos que habían salido producto de que iban a ser víctimas de esa represión política del país. Y como un homenaje al pueblo de Guatemala y un homenaje también a esas amistades solidarias que ellos tenían en México, deciden hacer esta pintura, que efectivamente la titulan Gloriosa Victoria, y en donde podemos ver detenidamente en un solo criterio, digamos, en una sola imagen, en una sola pintura, podemos ver resumida la historia de esa intervención norteamericana. Un presidente, Carlos Castillo Armas, dándole la mano a dos personajes fundamentales, ¿verdad? El representante de la UFCO, el representante de la CIA en Guatemala, y en esa bala, en esa gran, en esa gran bomba que vemos ahí, la cara del presidente de Estados Unidos de ese momento, y por supuesto a los costados la visión de todo un pueblo que cae por esa intervención, y esa intervención norteamericana apoyada justamente por la alta cúpula eclesiástica con la figura del padre Roseli Arellano, que está atrás y que por la diapositiva no es posible ver sus facciones faciales, pero en donde vemos un país que producía el banano, un país bananero, ¿verdad? En donde el ejército está siempre al lado de la figura presidencial y en donde estamos viendo esa escena de mucha sangre y de rostros de dolor en esos campesinos que están cayendo ante ese poder y ante esa invasión agresiva de Norteamérica a un país que aspiraba a tener su propia forma económica, tener y gozar de su soberanía, tener su propia desarrollo como nación y por supuesto pensarse con hombres y mujeres desde el ser latinoamericano y en este caso desde el ser centroamericano y mesoamericano, con esta pues expresión que justamente también artistas la hicieron en el edificio S1 de nuestra universidad, hicieron una réplica de esta pintura. Pues resumimos esa parte de la historia del país. ¿Podríamos pasar la otra diapositiva, Claudia, por favor? Y vamos a ver que yendo hacia atrás encontramos a la verdadera gloriosa revolución de 1944, la primavera democrática, esos 10 años de mucha luz en Guatemala, de muchos alcances, de muchos sueños, pero también de mucha obra. Aquellos grandes artistas que tuvieron la posibilidad de desplegar sus ideas, que fueron estimulados por esos dos gobiernos, o para muchos 3 gobiernos revolucionarios, la Junta Revolucionaria que toma el poder en 1944 con la derrota de la figura de Ponce Baides, pero podríamos decir quien le antecedió de la última dictadura de Jorge Ubico, pero estos 3 gobiernos en 10 años de primavera lograron hacer lo que hoy, incluso con tantos años que tenemos en el país, a 200 años no lo hemos podido lograr. Lo que la revolución hizo fue un desarrollo en educación, un gran desarrollo en el tema cultural. Le apostó a la cultura, sabía que el potencial de los seres humanos era un potencial también creativo, era un potencial que estaba dado en la educación misma. Y sobre todo, y algo fundamental, es cómo se posicionaron con un proyecto político que tenía en armonía el desarrollo integral de los seres humanos. Le apostaba a los niños, no descuidó a los niños, sino los ubicó también en el centro del desarrollo de ese proyecto político. Le apostó bajo aquella gran idea de la democracia a una sociedad más justa, a una población originaria que se situara en el escenario real de los actores de una historia viva. Las figuras presidenciales, tanto del doctor Juan José Arévalo Bermejo como de Jacobo Arbenz Guzmán, un coronel y un miembro del ejército, pero de una sección del ejército de avanzada, hombres que leían, que tenían muchas ideas, ilustrados, hombres bondadosos en su propia forma de ser, hombres con una gran nobleza interna, con una amplitud
actitud de comprender que el Estado no debía ser un Estado de represión hacia la población, sino debía de ser un Estado que se expresara en sus gobiernos bajo esa idea de libertad y de democracia. Y por eso es que vemos que muchos de los artistas de aquella época se formaron siendo niños en escuelas que ese gobierno o esos gobiernos abrían. La Escuela de Artes Plásticas, las mismas formaciones en el arte musical, la formación en las bellas artes en general, el impulso al ballet nacional, a la danza como una expresión íntima del ser humano, el impulso al deporte. Miren esa gran ciudad deportiva que hoy todavía prevalece, el estadio nuestro que lleva el nombre de la revolución, pero que la idea incluso de la universidad cambió, porque se decía en ese periodo de la revolución que la universidad debía ser efectivamente universalidad de conocimientos, y que en esa universalidad de conocimientos quienes llegaran a ser estudiantes universitarios tenían que ser universales, aspirar a tener conocimientos profundos para ser cada vez más universales y cada vez menos locales. Y en eso el impulso a la poesía, el impulso a la música, como les decía, al deporte, implicaba que el ser humano tenía que desarrollarse en esa multiplicidad de formas de ser al desplegarse en sí mismo. Es decir, la revolución, esos 10 años de revolución, ¿por qué pararnos en ella? Porque les decía, compañeros y compañeras, eran el segundo gobierno revolucionario fue presidido por la figura de un filósofo y pedagogo de la talla de Juan José Arévalo. ¿Quién de los presidentes de Guatemala ha escrito tantos libros y con la calidad que los escribió este presidente nuestro? ¿Quién le apostó a invertir los recursos del pueblo en bibliotecas? ¿Quién le apostó a pensar por primera vez en un hospital especializado para niños? ¿Quién le apostó a un seguro social en donde hoy lo conocemos como el ICS, que sigue siendo como el referente y la única salvación para muchos de los trabajadores que tienen problemas de salud? En ese sentido, compañeros, debemos de estudiar cada vez más la revolución, pero no estudiarla para admirarla, estudiarla para pensar que esa Guatemala de ese momento, con tanta cultura y tanta expresión, es la Guatemala que hoy quisiéramos y que queremos para las generaciones que aún no han nacido. Porque esas generaciones que aún no han nacido, compañeros y compañeras, nacen ya en un mundo de muchas desigualdades. El hecho de ser niña y nacer niña en este país implica también nacer con más desigualdades todavía. Fíjense que el nacer en un país tan racista, el nacer en un país en donde las mujeres, las niñas y los niños no son vistos con igualdad, el nacer en un país en donde se le está pagando a un niño y a una niña un salario cuando estos son violentamente inmersos por las condiciones y las circunstancias actuales, se tienen que insertar al mundo laboral, y ahí se está violando el derecho de los niños de ir a la escuela y de vivir su plenitud de la niñez. Es decir, un país distinto que a esta revolución sí le apostó. Y aunque nos digan que somos revolucionarios trasnochados del 44, lo seguiremos siendo, porque estoy segura que cuando más estudiamos este proceso revolucionario y vemos que para generar esta gesta se unieron los estudiantes, se unió una parte del ejército, esa parte crítica y de vanguardia, se unieron los estudiantes universitarios, se unió una clase media conformada también por muchos artistas y personas con conocimientos profundos. Esa revolución cuajó y esa revolución hoy en día sigue siendo un referente para todos nosotros. Vamos un poquito en la siguiente diapositiva y seguimos retrocediendo. Esta foto la quise compartir porque es la foto del gobierno de la revolución. El presidente Juan José Arévalo, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán y por supuesto los miembros también de la Junta Revolucionaria Inicial. Podríamos decir, cuando estudiamos las biografías de cada uno de estos presidentes, hoy comprendemos incluso cuando salimos a la calle, cuando paseamos por nuestras avenidas, hoy comprendemos por qué es la Guatemala actual
les niega el protagonismo que realmente han tenido figuras de la talla de estos presidentes. ¿Por qué no tenemos más pasos a desnivel que se llamen Jacobo Arben Guzmán? ¿Por qué no tenemos más calles que se llamen Juan José Arévalo Bermejo? Porque se ha querido opacar las figuras de estos dos grandes para que las nuevas generaciones los conozcan cada vez menos y se sientan menos identificados con una Guatemala que logró en ese momento despegar grandemente. ¿Por qué? Porque eso responde a esos intereses de esa pequeña oligarquía que opaca los momentos de brillantez en los cuales ellos han perdido el control económico, político y social del país. Sigamos con la diapositiva que continúa. Y vamos a ver que todo esto que estamos hablando, insisto, es producto de que de 1900 a 1944, Guatemala estuvo inmerso en esas dictaduras cafetaleras. Y la Guatemala de esos años, siempre decimos, es una Guatemala que pasa de un periodo liberal a conservador, luego a liberal, y eso es lo que se nos ha enseñado en los libros, que cada una de las épocas es la sucesión de una Guatemala liberal por una conservadora, por una liberal, y que los liberales y los conservadores fueron los partidos políticos que siempre estuvieron vigentes en el país. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo tenemos tantos diputados tránsfugas que entran como diputados por un partido, pero que a los 10 días ya se convirtieron a otro partido. Y incluso esa cultura política es la cultura política heredada por estas dictaduras represivas de los gobiernos dictatoriales que se fundamentaron en la producción del café en Guatemala y que no vieron ninguna posibilidad de desarrollo para los pueblos que se debatían en esa producción de café en las fincas cafetaleras, que no tenían acceso a las tierras, sino más bien trabajaban para los hacendados, para los dueños de estas grandes producciones de café. Y fíjense, queridos estudiantes y compañeros, hay algo fundamental en todo esto, y es pensar que tanto la figura de Jorge Ubico, que ustedes lo ven ahí puesto con su gorra militar, y la figura de Manuel Estrada Cabrera, fueron dos de las dictaduras que en América Latina fueron de las más significativas para ver el poco desarrollo y el atraso de pueblos como Guatemala. Ya recordamos aquella gran obra del señor presidente y la trilogía de nuestro premio Nobel, de Miguel Ángel Asturias, que hace referencia concretamente a la figura de Manuel Estrada Cabrera. Cuando leemos el señor presidente, nos estamos metiendo en ese mundo de esa Guatemala de esa década o de esas décadas, y vemos cómo la represión política, cómo alguien que levantaba su voz en función de hacer un señalamiento al presidente dictatorial era fusilado o era simplemente sometido a aquella ley fuga que bien estudiada está, en donde a las personas se les decía que debían de salir de su casa a las 4 o 5 de la mañana porque iban a ser víctimas de la represión del presidente, y a 2 o 3 cuadras los estaba esperando ya un batallón o algunos representantes del ejército para poderlos matar en esa huida. Eso de la ley fuga y otras formas más, las Bartolinas y todas esas formas que fueron generando también en la Guatemala de esas décadas, también formas de sometimiento violento, sobre todo en esos términos de ser acallados políticamente. ¿Y por qué hablar de todo esto? Es hablar, insisto, de esa otra forma de hacer historia, de incursionar en la historia que entonces se opone a esa historia oficial. Les puedo asegurar que cuando estudiaron historia oficial, estudiaron los nombres de los presidentes y los años y los nombres exactos y de dónde procedían, en dónde nacieron y en dónde fallecieron. Pero no estudiaban la explicación de cómo estos presidentes expresaban los intereses de quienes estaban atrás del poder. Ellos eran los presidentes, pero materializaban las expresiones de esos intereses de esa cúpula oligarca que estaba constantemente dando los lineamientos de cómo ellos debían abrir el país y entregarlo también a las grandes potencias y sobre todo en estos años 20, 30 y 40 a la potencia norteamericana.
Y entre todo esto, compañeros y compañeras, estamos viendo que esa cultura de represión, como lo dice uno de los famosos libros de Galich, del pánico al ataque, también nos afectó como población. Somos una población que ha tenido miedo, que cuesta salir de ese miedo, que en las clases de nuestra escuela primaria pocas veces participábamos porque había un miedo implementado desde esas políticas del Estado. Pero estamos terminando con estas dos dictaduras de hablar del siglo pasado, del siglo XX. Vamos ahora al siglo XIX. Y ese siglo XIX lo vamos a resumir diciendo que esas dictaduras del XIX también fueron dictaduras entre liberales y conservadores. De 1840 a 1900 tenemos dos de las dictaduras también más reconocidas por lo nefasto que fueron. La dictadura de Rafael Carrera, que ustedes lo ven acá con una de sus pocas pinturas, retratos de cuerpo entero que se le hicieron, un presidente que que no podía leer y escribir, escasamente reconocía algunas letras, era originario del oriente del país. Por eso mismo en los libros tradicionales de historia se le reconoce como el presidente Raca Rarraca, por no saber leer y escribir, pero era un presidente que abrió también el país justamente a la potencia inglesa. Recordemos cómo Inglaterra tenía su poder también en Guatemala y cómo en el Archivo General de Centroamérica hay documentación poco estudiada sobre ese dominio de Inglaterra cuando este presidente abre las puertas y también da muchas concesiones. Producto de ello es que vamos a ver muchos viajeros ingleses que vienen al país, lo visitan y escriben en muchos libros importantes de cómo era la personalidad y cómo ellos percibían que manejaba al Estado. Fíjense que un dato quizás curioso, pero que nos puede dar también mucho conocimiento objetivo, es que la reina Victoria de Inglaterra regaló durante este gobierno unos jarrones a Guatemala como una expresión de solidaridad y de amistad, pero también como una expresión de reconocimiento a que Guatemala le estaba abriendo las puertas para poder explotar mejor, para tener mayor injerencia sobre la economía propia. Y regaló unos jarrones tan bonitos que fueron pintados a mano, decorados con elementos que unían tanto a Inglaterra como a Guatemala y en donde todos los aspectos iconográficos hacen una alusión a la Guatemala de ese momento. Esos jarrones los pueden observar en el Museo Nacional de Historia, allá en la zona 1, y ahí se exhiben cómo esos jarrones son una muestra del poderío y de la injerencia que tenía Inglaterra en este momento con nuestro país. Y la figura de Justo Rufino Barrios, un Justo Rufino Barrios que siempre lo vemos en ataque, en postura de guerra, siempre de militar, a pesar de que era abogado, también egresado de la Universidad de San Carlos de aquel momento, lo vemos en posición de batalla y vemos que todos los parques de Guatemala, o la mayoría, su gran mayoría, le dedican un busto a esta figura de Justo Rufino Barrios. Ambos representantes, uno de la oligarquía más conservadora, que es Rafael Carrera, y el otro de la nueva oligarquía criolla, que es Justo Rufino Barrios, que fue también cafetalero él mismo y defensor de los intereses de los finqueros cafetaleros que tuvieron ese poder durante tantas décadas. Hoy vemos que la Avenida La Reforma hace un culto total a la figura de los liberales, más que todo con la figura de con la figura de Justo Rufino Barrios, de Reina Barrios, y vemos que toda esa Guatemala del siglo XIX miraba efectivamente más a Europa y no a Norteamérica, por lo que ya sabemos. Y todo país en América Latina que quería ser un país desarrollado con culturas de vanguardia, debía ver siempre a Europa y fundamentalmente a la tradición y a la cultura francesa. Por eso es que vemos nuestro bulevar, vemos también una torre del Reformador, que fue posterior, pero que está articulada a esos años. Vemos también una serie de personajes liberales que están
puestos adornando la Avenida La Reforma. Vemos esas construcciones y vemos que toda esa Guatemala imitaba entonces una cultura sobre todo francesa. Se tomaba también la cultura del té por Inglaterra, pero las niñas tenían que aprender a tocar piano y tenían que aprender a hablar francés y no inglés, como era la costumbre de esos años. Y por eso vemos un liceo francés, vemos mucho cómo estos gobiernos, sobre todo los gobiernos liberales, asumían esa cultura. Algunos de estos presidentes viajaron a Francia, veían aquellas construcciones más de tipo neoclásico y las imitaban acá, como en construcciones del teatro, de los teatros que tuvimos o del teatro que tuvimos en ese momento, que también se llamó Teatro Rafael Carrera en un momento dado, y toda la expresión arquitectónica y cultural influenciada por esta cultura francesa. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, llegamos al momento de la independencia. El momento de la independencia con dos fotografías, pues para mí muy emblemáticas. Podemos decir la independencia que se firma y que se expresa en pinturas muy socializadas como esta que vemos acá, en donde están nuevamente los próceres. Volvemos a ver la presencia de la iglesia, volvemos a ver al grupo de los criollos, que su objetivo es desplazar a los españoles nacidos en España, que estaban gobernando y representaban los intereses de la corona española en el reino de Guatemala, desplazarlos haciendo que se regresen a España y tomar entonces ellos mismos el control económico y político del país, formando entonces aquella gran patria. Como ya lo mencionaban las colegas, creo que tanto Larisa como Emperatriz, en La Patria del Criollo, el clásico libro de Severo Martínez, que el año pasado cumplió 50 años y que tenemos incluso en nuestra universidad una cátedra que se llama Cátedra Severo Martínez, y ese gran historiador que nos devela en gran medida lo que sucedió en este proceso de independencia. Hay otros historiadores, claro, que han estudiado también este proceso y que unan sus conocimientos para podernos decir: esa independencia fue de esa élite oligarca que desplaza a los españoles, que está influenciada por la revolución, por la independencia que acaba de pasar en Estados Unidos en esa época, por la Revolución Francesa y por también todas aquellas contradicciones que se venían dando alrededor también de una revolución cultural e ideológica, con todas las ideas de la Ilustración, de los filósofos de la Ilustración que escriben libros importantes alrededor de la idea de la razón, de la idea de la libertad, de la idea de los nuevos hombres, de toda esa cultura ilustrada, que se llama ilustrada justamente porque era de filósofos que podían hablar de muchos temas, como parecidos a los enciclopedistas, que se llaman los filósofos enciclopedistas justamente porque parecen enciclopedias, tenían conocimientos profundos de muchos temas. Pues similares eran todo este movimiento cultural que se dio en estos años, de los años 1810, 1820, 1830, y en donde todas esas ideas ilustradas fueron leídas por estos grupos, estas familias de poder que habitaban ya los cascos urbanos, pero sobre todo la Nueva Guatemala de la Asunción. Leían esos libros, habían hombres y habían mujeres, y si no, veamos el caso también muy complejo y muy polémico de doña María Josefa García Granados. Fíjense los apellidos, García Granados, que ha sido muy estudiada por varios profesionales sancarlistas, y en donde podemos ir reafirmando que las ideas de la Ilustración dieron el impulso ideológico y cultural para llevar a cabo este movimiento. Los criollos dicen: basta con el pago de impuestos a la corona, basta con que estos españoles estén controlando la producción interna y que les tengamos que pagar un impuesto, porque no dejan que nos desarrollemos como grupo que ha nacido en esta patria y que demandan a su patria, porque son, si bien es cierto, descendientes de los españoles, son nacidos aquí, y muchos de ellos ya con rasgos también mestizos
por el mestizaje biológico y también cultural que se estaba dando. Todos estos elementos que hoy les estoy explicando para armar el rompecabezas de poder comprender esa independencia es lo que nos lleva a pensar que hoy, los 15 de septiembre o hasta hace un poquito de tiempo, veíamos estos desfiles de corte militar, escolares imitando ser militares, escolares porque esas mismas dictaduras cafetaleras también hicieron que la educación tuviera esa influencia militarizada, y en muchos casos los institutos públicos fueron militarizados. En ese sentido podemos ver, por ejemplo, cómo el 15 de septiembre, ese gran desfile del 15 de septiembre, que no, digamos, tiene mucha complejidad para poder ser analizado, pero sí lo podemos analizar desde este punto de vista. Podríamos decir, esa independencia en donde no vemos a ningún indígena participando, en donde no hay ningún campesino participando, en donde solo vemos a las élites criollas, fue nada más la recomposición de los mismos grupos de poder para poder dar inicio a un nuevo episodio histórico. ¿Podemos decir, participó el pueblo? No. ¿Nos sentimos identificados con esa independencia en donde nuestros antepasados no fueron los protagonistas? No. ¿Nos sentimos, digamos, como país, reconociendo de que todos los males, las crisis, los dramas sociales que hoy vivimos son producto de esos 200 años atrás y de toda esa recomposición que de ahí para acá se ha hecho? Efectivamente. Entonces, hoy podríamos decir, ¿podemos celebrar una independencia? ¿Realmente se acabó esa época colonial? ¿Es un reacomodo de élites nada más lo que se dio en ese proceso histórico? ¿Podemos celebrar algo que no nos compete ni nos involucró a todos, ni fue del beneficio para todos? Porque esas élites oligarcas fueron incapaces de generar un proyecto político en el cual el pueblo fuera tomado en cuenta. Fue una historia diferente el caso de países tan cercanos como Costa Rica, por ejemplo, en donde si bien es cierto su composición indígena, étnica fue distinta, el proyecto de esos oligarcas liberales sí incluyó a todos aquellos sectores masivos desposeídos para formar parte de un país que aspirara a ser más armónico, que aspirara a ser más democrático. Las élites nuestras, las élites conglomeradas en la Capitanía General, que tenían su sede acá, fueron miopes para ver esa incorporación de las grandes masas en función de un país distinto, en función de una nueva patria que fuera más incluyente, que fuera menos racista, que generara a 100 y 200 años menos exclusión, que fuera más igualitaria. Entonces, hoy, pues esas son las preguntas. ¿Se terminó? ¿Seguimos siendo colonia dentro de nuevos parámetros? ¿Fuimos parte de esas élites? ¿Nuestros antepasados fueron parte de esas élites? ¿Esas élites lograron cohesionar un país? ¿Podemos celebrar? Es mejor reflexionar. Es mejor decir, si esto sucedió, ¿qué es lo que estoy planteando para el futuro? Y ahorita casi termino. Vamos a la que sigue. Y podríamos decir, antes de esa independencia que había, pues había una época colonial. Este es uno de los grabados más famosos de la época colonial, y en esa época colonial casi siempre los retratos son de esas mismas élites, en este caso de los peninsulares, de los españoles, de los gachupines, que tenían ese poder y ese control. Y antes podemos encontrar ese proceso de descubrimiento y conquista, que fue la forma abrupta y violenta con que se interpuso un nuevo control y dominio a los pueblos originarios. Nuestra historia es eso, es una historia, es cierto, de mucho dolor, de mucha sangre, de mucha imposición, porque los procesos de conquista, colonización y descubrimiento fueron procesos violentos, de sometimiento a la fuerza, de sometimiento con armas,
de sometimiento con sangre. Por eso es que hoy también se cuestiona si fue un descubrimiento, si fue un choque de culturas, si fue un encontronazo, qué fue lo que sucedió. Y si esa conquista que nos dijeron que la llevó a cabo don Pedro de Alvarado y todo su ejército, ¿fue una conquista pacífica? No lo fue. Fue una conquista violenta. Y la imposición en la época colonial también fue violenta. Con estas tres figuras quiero sintetizar con este vaso ceremonial mesoamericano esa gran cultura mesoamericana que florecía, que fue cortada abruptamente por este proceso histórico del descubrimiento y conquista, y que fue también cortada con esta imposición de una nueva lógica colonial a la cual debemos de estudiar, y estudiar también resaltando todo aquello, porque esto es parte de nuestra historia, resaltando todo aquello que en su justa dimensión fue. Hoy podemos decir, somos producto de un pasado mesoamericano, somos producto de un pasado colonial, somos producto de un pasado de 2 siglos que hoy nos tienen en esta Guatemala, pero en donde no perdemos las esperanzas, porque si bien es cierto, este pasado ha sido un pasado de mucho dolor, también ha sido un pasado de mucha riqueza, y mucha riqueza porque ha habido resistencia, son pueblos valientes los que hoy todavía figuran en ese escenario nacional, porque esos pueblos valientes que se resisten presentan toda una cosmovisión del mundo, una forma de ser y de apropiarse el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento, el mundo de las creencias, el mundo de una vasta, pero vasta expresión en donde podemos ser de todo y podemos ser todo. Eso mesoamericano, esta simbiosis con lo cultural, colonial, español, ese es nuestro pasado. Y termino con esta diapositiva. La siguiente, por favor, Claudia. Diciendo, porque somos críticos, somos sancarlistas. Y a 200 años de la independencia, hoy pensamos en un país distinto, en un país diferente. Con este recorrido que hemos hecho en estos minutos, he tratado de resumir mucho la historia de nuestro país, la historia de nuestros pueblos, en donde nos reconocemos, en donde estamos conscientes de lo que hemos vivido, pero en donde albergamos esa esperanza de hacer cambios hacia adelante, porque las nuevas generaciones lo merecen, porque lo merecemos vivir con dignidad, merecemos que se respete nuestra vida, porque a 200 años de un fenómeno como lo fue la independencia, hoy tenemos que hacer ese otro contrapeso de una historia que explica, de una historia que es revolucionaria, de una historia que no nos permite ser contemplativos y observadores, sino de una historia que nos enseña para ser cada día sujetos comprometidos con una realidad, comprometidos con nuestra universidad y comprometidos sobre todo con un mundo mejor, porque la esperanza la llevamos dentro y porque somos capaces de hacer una realidad distinta, es preciso conocer ese pasado, es preciso entender este presente, porque ahora somos constructores de lo que vamos para el futuro. Por eso y por muchas cosas más, creo yo que siempre llevamos en nuestra sangre el ser de una universidad que nos permite pensar con libertad y nos permite ser auténticos y ser originales, ponernos y oponernos ante lo que es injusto y generar esas pautas para un mundo más incluyente. Les agradezco profundamente su atención, queridos estudiantes. Estoy a la orden siempre desde lo que me encanta hacer, que es explicar etapas y periodos históricos. Y me despido diciéndoles, no soy solo una invitada con honores en esta facultad, sino me siento parte de la facultad porque me siento parte de nuestra universidad. Un abrazo a cada uno y a cada una. Y no me cansaré de insistir en el agradecimiento tanto a Emperatriz, tanto a Larisa, tanto a Claudia, por estas grandes, pero grandes deferencias.
Muchísimas gracias, doctora, por tan enriquecedora conferencia para los estudiantes y para nosotros como profesores. Muchísimas gracias. Entonces, dejo el momento para preguntas. Si los estudiantes quisieran hacerle alguna consulta a la doctora, este sería el momento. Aquí tenemos aplausos para usted, doctora, desde el chat. Todos dicen muchísimas gracias, qué charla más excelente, preciosa conferencia. Muchas gracias, estuvo excelente, muchas gracias. Muy interesante toda la información. Y muchos aplausos para usted, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, y sí, aquí dice la licenciada Emperatriz que la escuchemos más seguido. Sí, seguramente que la vamos a estar invitando en más ocasiones. Gracias. Entonces, aquí tenemos también otro comentario. Muy buena explicación para nuestro conocimiento sobre la historia de Guatemala. Muchas gracias por compartir. Todos quieren felicitarla. Muchísimas gracias. Muy interesante. Y aquí nos hacen una consulta de que si se va a compartir la charla, sí, les vamos a estar enviando la grabación. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos cordiales. Y gracias. Miles de gracias para usted, doctora. Muchísimas gracias de parte de la escuela. Entonces, si no hay comentarios, si no hay preguntas, entonces dejo el momento para la entrega del diploma, que lo hará la licenciada Larisa Mendoza. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Claudita. Este reconocimiento creo que se queda corto, pero engloba un gracias muy profundo por ponernos en contacto y por evidenciar con tanta elocuencia, por supuesto, que la caracteriza, doctora, esa evidencia, esa riqueza y esa historia tan triste en su fondo, pero que de verdad nos hace cuestionarnos y nos debe de hacer crecer, reflexionar. Y me quedo con la frase que usted dijo: somos críticos, somos sancarlistas, pero también, chicos, somos parte de ese pueblo valiente que representa a nuestra Guatemala. Y estar en la universidad teniendo estas oportunidades es lo que nos hace diferentes, y nosotros, con esa gran responsabilidad de la comunicación visual que llevamos en los hombros, definitivamente podemos ser agentes de cambio. Yo siempre he pensado que si le podemos cambiar la vida a una persona a lo largo de toda nuestra trayectoria, hemos logrado un gran triunfo. Imagínense nosotros que podemos llegar a tanto público objetivo con una sola comunicación. Esa responsabilidad se hace todavía mucho más evidente. Así es que la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de nuestra gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos reconoce a la doctora Artemis Torres por su valioso aporte al proyecto de integración del tercer ciclo del 2021 con la conferencia de la independencia a los acuerdos de paz. Guatemala, 19 de febrero de 2021, y firma este modesto reconocimiento su servidora, Larisa Mendoza. Así es que muchísimas gracias a todos por su participación, y que esto se nos quede grabado en la memoria, pero más que todo en el corazón. Gracias a todos, como dijo la doctora, un abrazo muy sincero para cada uno, y que lo escuchado hoy sea una semilla que produzca unos frutos maravillosos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, eso sería todo por hoy. Hay muchos más comentarios para usted, doctora. Todos agradecen por su conferencia, por esta información tan importante para todos, ¿verdad? Para los estudiantes y para nosotros como profesores, que quizás ignorábamos varias cosas al respecto de nuestra historia. Muchas gracias por todo, gracias a todos por asistir, gracias también a los profesores. Voy a detener la grabación.